Hola, buenos días. Un día más estamos aquí para compartir la palabra de Dios. La palabra que vamos a compartir hoy lleva por título Decisiones, consultar a Dios, una cuestión de orden y de prioridades. Quiero compartir con ustedes acerca de lo importante que es cuando tomamos decisiones en nuestra vida, aunque sean pequeñas, las cotidianas incluso, de hacerlo bajo la voluntad de Dios. Hace algún tiempo, un hermano con el que yo tenía bastante correspondencia, bastante relación, de otro país, de un país lejano, me llamó para pedir oración. Y me dijo que orara por él porque había comenzado un emprendimiento, una sociedad con otros hermanos de fe, y que querían que orásemos por la oración, que orásemos por la empresa, perdón. Entonces en ese momento yo dije que por supuesto que íbamos a orar, pero le pregunté que si había en su momento reunido con sus hermanos, con los socios, para orar antes de poner en marcha el proyecto, y su respuesta fue que no había orado. Ya que creían que ellos estaban bajo la voluntad de Dios y por lo tanto no necesitaban presentar ante Dios ese proyecto, y además porque ese proyecto les mejoraría la economía y con eso podrían ayudar a sus respectivas congregaciones, e incluso querían hacer una ONG. Por lo tanto, todo muy bien desde la emoción terrenal y desde la economía y desde la visión terrenal del hombre. Tristemente, ese tipo de acción hoy en día es muy habitual entre los creyentes. Primero hacer y luego pedir oración. Primero comienzan un negocio, una relación, un proyecto incluso evangélico, una campaña, un local nuevo para reunirse, y luego oran. Si ya has dado el primer paso, mi hermano, realmente primero tiene que ser Dios, una cuestión de orden. Dios es Dios de orden, y el orden es hablar con Dios antes de hacer nada. Pero hoy hay muchos creyentes que creen que Jesús, por ejemplo, aceptan a Jesús y creen que Jesús es un seguidor de nosotros, un bendecidor sin fin de nuestras cosas, de nuestras ideas, en vez de ser nosotros quienes tenemos que seguir a Jesús, quienes tenemos que entregarnos a Jesús. Creen que Jesús es un acompañante de sus vidas y no el Rey de Reyes al que nos tenemos que someter. Pero en realidad, cuando aceptamos a Jesús, lo primero que tenemos que hacer es negarnos a nosotros mismos. Mateo 16, del 24 al 25, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Amén. Por lo tanto, cuando aceptamos a Jesús, lo primero es negarse a uno mismo. Por lo tanto, a partir de ese momento, nuestro despertar cada mañana y durante el día, durante el resto del día, debemos estar preguntando a Jesús y al Espíritu Santo: ¿qué puedo hacer hoy para Dios? Para la obra de Dios. ¿Qué puedo hacer realmente para servir a Dios? ¿Qué tengo que hacer para estar bajo la voluntad de Dios? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer en cada momento. Pero mucha gente dice: Jesús, ven, sígueme, voy a hacer este negocio, voy a tener esta cita, voy a tener esta reunión, sígueme y bendíceme. No tiene sentido. Al Rey de Reyes le dice que te siga, que te bendiga por tus emociones, por tus pensamientos. Jesús, ven, que hoy voy a conocer a un chico, voy a conocer a una chica, voy a hacer esto, necesito que me bendigas. Mi hermano, primero es orar y comentar, hablar con Dios, orar, hablar con Dios, hablar con Dios, hablar con Jesús, hablar con el Espíritu y decirle: tengo esta idea, tengo este plan, ¿es conforme a la voluntad de Dios? Hoy quisiera ir, hoy quisiera hacer, pero es conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué tengo que hacer para que realmente lo que hago, lo que pienso, lo que digo, sea conforme a la voluntad de Dios? Y si no recibo nada, si no recibo respuesta, lo mejor es quedarse quieto. Y muchos pueden pensar: bueno, pero eso en la práctica sí, pero no, porque la vida de hoy es muy rápida, la vida de hoy hay que tomar decisiones rápidas, no me puedo parar. Pero el no hacer caso, el no presentar nuestros proyectos ante Dios, el no consultar a Dios, trae problemas. Vamos a leer Primera de Crónicas 10, del 13 al 14.
Dice así la palabra: así murió Saúl a causa de su rebelión con que pecó contra el Señor, contra la palabra del Señor, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina, y no consultó al Señor. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Amén. Por lo tanto, vemos que no consultar al Señor, el no guardar la palabra en mente y en corazón, el no conocer la palabra para poder guardarla en mente y corazón, trae consecuencias. Y aquí dice que trae realmente la muerte espiritual, es la desconexión con Dios, ¿no? Entonces, a veces consultamos con asesores, con expertos, con socios, con personas, con la pareja, quizás con la familia, pero antes no consultamos con Dios. Y ponemos en marcha ideas, y ponemos en marcha proyectos y relaciones desde la emoción, o quizás desde el intelecto, o desde la necesidad, pero no contando con el Espíritu Santo. Y después de que lo ponemos en marcha, sí oramos, porque luego viene el temor. Después de la emoción inicial, de que pusimos la pasión en el primer proyecto, después viene el temor, saldrá bien, no saldrá bien. Después viene el esfuerzo, viene el trabajo, y después vamos a orar. Dame fuerza, Señor, dame sabiduría, Señor. Pero a lo mejor ya nos hemos apartado de Dios. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un proyecto que no es conforme a la voluntad de Dios para nosotros. A lo mejor, no digo que sea así, pero puede ser. Entonces pedimos a Dios que nos saque de la situación donde nosotros solitos nos hemos metido. Incluso en las pequeñas decisiones, un trayecto, una dirección, en vez de ir por una carretera y por otra, pues bueno, pues yo hoy voy a hacer esto, voy a comer fuera, voy a dar una vuelta, voy a no sé qué. Primero tenemos que hablar con Dios y ver si eso es conforme a su voluntad, porque luego pasan cosas y hacemos las cosas al revés. Antes de comenzar cualquier proyecto, sea de negocios, de familia, sea de la congregación, primero oremos a Dios. Incluso para asistir a una congregación, debemos orar a Dios para ver si esa congregación es de sana doctrina. Debemos orar a Dios para todo. Nos puede parecer muy bonito ir a asistir a una congregación, pero si están dando una palabra que no es conforme a la voluntad de Dios, podemos salir dañados, podemos salir perjudicados. Dios es Dios de orden, misericordioso y justo. Ser cristiano, ser seguidor de Jesús es negarse a uno mismo para seguir la voluntad de Dios. Tengo que conocer la voluntad de Dios. Tengo que conocer la palabra que está escrita y tengo que seguirla. No nos podemos dejar llevar por las cosas o las circunstancias de este mundo. No podemos hacer las compras impulsivamente, tenemos que ponerlo a la voluntad de Dios. Cualquier desplazamiento. La publicidad, por ejemplo, hoy en día nos embauca y nos hace creer que tenemos necesidades que realmente no lo son. Realmente ellos lo que quieren es vender. Pero tenemos que ponernos a la voluntad de Dios. A la hora de votar, igualmente, en la política, tenemos que orar con Dios, decir: Dios, tengo esta inquietud, este candidato me gusta, aquel no. Tenemos que pensar en eso. Y la dedicación del tiempo. ¿A qué dedico mi tiempo? ¿A qué estoy dedicando mi tiempo? El tiempo es una bendición de Dios. Dios nos lo ha dado. Por lo tanto, debemos tenerlo bajo su voluntad. Pero la pregunta sería: ¿por qué hacemos las cosas al revés de la voluntad de Dios? Porque no ha habido verdadera transformación y nos seguimos manejando por las cosas, personas y circunstancias de este mundo, por la cultura y razonamiento del hombre, de este mundo gobernado por Satanás, por el ego, por los miedos, por los temores, por los deseos de la carne. Sin embargo, Jesús nos llama desde el primer momento a la transformación, a dejar atrás al viejo hombre, al desapego de las viejas costumbres, de la vieja cultura, de las modas y culturas del mundo, y a dejar el razonamiento y la lógica de este mundo para vivir en la fe. Entre otras cosas, Jesús nos dice cosas como, y aquí pueden tomar notas si quieren, porque va a haber muchos versículos de referencia. Primero nos dice amar a Dios sobre todas las cosas con todo nuestro ser, con todo pensamiento, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Por lo tanto, no puede haber cabida para amar a nadie más. Esto lo tenemos en Marcos 12:30, Mateo 22:37, y aunque parece algo del Nuevo Testamento que solo dijo Jesús, también está en Deuteronomio 6:5. Por lo tanto, tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Otra cosa que nos dice Jesús es: sígueme, toma tu cruz
pero niégate a ti mismo. Marcos 8:34, Mateo 16:24 y Lucas 9:23. Y también nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, Mateo 6:33. Antes que el equilibrio económico, el equilibrio de paz que podemos encontrar en lo físico, tenemos que encontrar la paz que Jesús nos ofreció, que no es como la paz del mundo, no es como la paz que da el mundo. También nos dice que nos es necesario nacer de nuevo. Juan 3, del 1 al 15. Tenemos que nacer de nuevo. En este pasaje con Nicodemo, Jesús deja bien claro la importancia de cambiar nuestra mentalidad, de cambiar incluso todos los conocimientos que tenemos de antes. Nicodemo tenía mucha sabiduría, mucho conocimiento de aquella época. Era un estudioso, era uno de los grandes, pero no entendía la palabra que Jesús traía. Por eso es importante el conocimiento de la palabra. También nos dice Jesús que hay que hacer yugo con Él para tener descanso. Nos matamos vivos en trabajar, nos matamos vivos en el negocio, en la empresa, en empresariales, en lo que sea, porque no descansamos en Jesús, no hablamos con Jesús para que realmente esté con nosotros en yugo igual, ¿verdad? Incluso buscamos yugos desiguales, lo cual nos perjudica y nos hace más esfuerzo y perder más todavía de la vida que Dios nos da, que es para seguirle y servirle. Esto está en Mateo 11, del 25 a 30. Y también nos dice que tenemos que ser templo y estar sellados por el Espíritu Santo. Esto lo podemos ver en 1 Corintios 3:16, 1 Corintios 6:19 y 2 Corintios 6:16. Y algo muy importante, también nos dice amar a tu hermano como a ti mismo. Amor al prójimo, al más cercano, empezando por la familia, porque a veces somos muy buenos y damos muy bien la cara en la congregación, en la iglesia, y luego en casa tenemos mal carácter. Tenemos que revisar eso. Somos muy agradables con los de fuera, pero en casa, ¿no? Amar al prójimo como uno mismo. Esto lo tenemos en Levítico 19:18, Mateo 22:39, Marcos 12:31, Lucas 10:27. Y también dice algo importante, el que de verdad ama a Jesús tiene que guardar la palabra. Para guardar la palabra tenemos que conocerla. Esto está en Juan 14:23. Por lo tanto, no nos dice en ningún momento, toma tu decisión, déjate llevar por tus emociones, haz que te sientas bien, sigue tu pensamiento, sigue tus impulsos. No, en ningún momento nos dice la palabra eso. Nos dice muchas más cosas que estas que he resumido indiscutiblemente, pero todo lo que nos dice la palabra es para que podamos crear en cada uno de nosotros como seguidores de Jesús, como cristianos, una vida cristiana en la unidad de la fe, con el pleno conocimiento del Hijo de Dios, para crear en nosotros un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, un ser espiritual igual a Cristo, en Efesios 4:13. Y de esta manera, siendo así esa persona, el hombre que estamos describiendo ahora, transmitir a los demás, a nuestro entorno, e invitar a todo nuestro entorno a tener esa actitud y tener la nueva cultura y el razonamiento celestial, una cultura, una actitud divina, una actitud cristiana de los que realmente son renacidos conforme a la palabra de Dios y al Espíritu Santo. Nicodemo no podría renacer porque él estaba apegado en su pensamiento a las doctrinas que le habían sido transmitidas. Él seguía pensando igual, por eso no entendía a Jesús. Nosotros tenemos que entender a Jesús y ver cuál es nuestra prioridad, qué es lo primero que tenemos que hacer. Ganar dinero, terminar la carrera, tener una casa, o seguir a Dios, o seguir la palabra de Dios. Tenemos que renacer como cristianos que buscan estar en obediencia, que buscan estar en voluntad de la palabra, que buscan estar en pureza y en santidad para poder ser templo del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está con uno, cuando estamos en comunión con Dios y en Jesús, es ahí que se manifiesta totalmente, en todo lugar y en todo momento, el fruto del Espíritu, que nos dice Gálatas 5, 22, 23. Eso es lo que tenemos que anhelar. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, humildad y dominio propio. Y una de las características importantes de la santidad es la austeridad.
Hoy en día vivimos rodeados de objetos, de cosas, de deseos, de todo, de un montón de cosas que parece que no son imprescindibles, pero en realidad tenemos que buscar el gozo del fruto del Espíritu, que no es precisamente espiritual, que no es precisamente físico, sino espiritual. Pero nosotros hoy vivimos buscando el gozo, la sociedad en general, y muchos cristianos también, buscando un gozo relativo a objetivos, a cosas, a objetos, a viajes, a disfrutar. Pero en realidad a disfrutar físicamente, y eso tiene poca duración, es débil, es como una caña hueca. Nosotros tenemos que buscar una vara de hierro donde apoyarnos, y eso es espiritualmente. Jesús vino para que seamos transformados, para que nos adaptemos a Él, y para eso nos dejó su palabra y nos dejó el Espíritu Santo. No vino para que siguiéramos con los temores, con los miedos, ni buscando los gozos de este mundo y los objetivos de este mundo, el estar bien, el estatus, no. Él vino para enseñarnos que nuestros gozos y nuestra alegría debe ser espiritual, independientemente de las circunstancias, independientemente de que físicamente estemos pasando desiertos o estemos pasando momentos difíciles. Nuestros objetivos y metas tienen que ser los que dijimos anteriormente. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga el reino de Dios y su justicia. Hasta que venga el reino de Dios y su justicia y a la tierra, y hasta que se haga la voluntad de Dios. Pero mientras tanto debemos ser y vivir conforme a la voluntad, en obediencia y conforme al propósito, no conforme a la voluntad y propósitos del mundo. Jesús vendrá por su iglesia, por el pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios tiene que estar ya formado y transformado a la voluntad de Dios. Es necesario conocer la palabra profundamente, a diario hay que leer la palabra, el pan nuestro de cada día, el pan espiritual, para poder guardar en mente y corazón y que nuestros pensamientos y nuestros caminos sean los más cercanos a los de Dios, dejando de lado nuestros propios pensamientos individualistas, egocentristas, incluso los colectivos, los sociales, que nos llevan por caminos que no son de Dios, con objetivos que no son de Dios. Podemos ser muy honestos, podemos ser muy éticos, podemos ser muy buenas personas, pero si no vamos en el camino de Dios, si no vamos por el camino de Dios, no estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Por eso Jesús en algún pasaje dice, aunque me digas Señor, Señor, y repudia a algunos que le dicen así. Nosotros tenemos que estar en el camino de la santidad, en el camino de Dios. Y el pueblo de Dios que va a venir a buscar Jesús tiene que estar hecho a la voluntad y bajo el orden del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el valor del cristiano empieza por renunciar a sí mismo, por el desapego y por nacer de nuevo. Que Dios nos bendiga. Amén.